Esta reflexión ha sido preparada como un guión original para vídeo, en un tono pastoral, cercano y profundamente espiritual. No es una transcripción de ninguna homilía ni pretende copiar la voz exacta de ninguna persona. Su finalidad es acompañar la oración, alimentar la fe y ayudar a aplicar la palabra de Dios en la vida cotidiana. Queridos hermanos y hermanas, hoy el Evangelio nos lleva nuevamente al cenáculo espiritual del corazón de Jesús. Estamos escuchando una oración íntima, profunda y llena de amor. Jesús sabe que se acerca la hora de su entrega, sabe que sus discípulos quedarán en medio del mundo, expuestos a la confusión, a la división, al miedo, al cansancio y a las pruebas de la fe. Y precisamente por eso no los deja abandonados. Antes de enfrentar la cruz, los presenta al Padre. Antes de que ellos se sientan débiles, Jesús intercede por ellos. Antes de que el mundo intente dispersarlos, Él pide que sean guardados en el nombre santo de Dios. El Evangelio de hoy es una escuela de oración, de unidad, de protección espiritual y de consagración. Jesús no pide al Padre que saque a sus discípulos del mundo, sino que los guarde del mal. Esta frase tiene una fuerza enorme. El Señor no nos llama a escapar de la realidad, sino a vivir en ella con un corazón protegido por la gracia. No nos llama a escondernos de los problemas, sino a atravesarlos sin perder el alma. No nos promete una vida sin combate, pero sí una vida sostenida por el amor del Padre. Hoy, miércoles 20 de mayo de 2026, esta palabra llega a nosotros como una luz para nuestras familias, nuestras comunidades, nuestras decisiones y nuestras luchas interiores. Jesús ora para que seamos uno, ora para que tengamos su alegría cumplida, ora para que seamos guardados del mal, ora para que seamos santificados en la verdad. Cada una de estas peticiones toca una necesidad profunda de nuestra vida. Necesitamos unidad, porque muchas veces estamos divididos por dentro y por fuera. Necesitamos alegría, porque hay cansancios que roban la esperanza. Necesitamos protección, porque no todo lo que nos rodea nos acerca a Dios. Necesitamos verdad, porque sin verdad el corazón se pierde en la confusión. Entremos entonces con reverencia en esta oración de Jesús. No la escuchemos como un texto lejano, escuchémosla como una oración que también nos incluye, porque Cristo no mira a sus discípulos con indiferencia. Los conoce, los ama, los cuida y los entrega al Padre. Y así también nos mira a nosotros hoy uno. Padre Santo, la oración que nace de la confianza, Jesús comienza diciendo, Padre Santo, no dice simplemente Dios lejano, ni Señor desconocido, ni fuerza misteriosa, dice Padre. Y al decir Padre nos revela la raíz de toda oración cristiana. Orar no es hablar con un vacío. Orar no es repetir palabras para intentar convencer a alguien distante. Orar es entrar en relación con aquel que nos ama, nos conoce, nos sostiene y nos llama a la vida. Pero Jesús añade una palabra, santo. El Padre es cercano, pero no es manipulable. Es amoroso, pero no es trivial. Es misericordioso, pero no deja de ser santo. Esta combinación es fundamental para nuestra fe. Si solo vemos a Dios como cercano, podemos olvidarnos de su grandeza. Si solo lo vemos como santo y majestuoso, podemos sentirlo distante. Jesús une las dos verdades. Dios es Padre y es santo. Podemos acercarnos con confianza, pero también con reverencia. Podemos hablarle con el corazón abierto, pero sin convertirlo en un instrumento de nuestros caprichos. En nuestra vida espiritual, muchas veces necesitamos recuperar estas dos dimensiones. Hay personas que tienen miedo de acercarse a Dios porque lo imaginan siempre enojado, vigilando cada error para castigar. Otras, en cambio, hablan de Dios con tanta superficialidad que pierden el sentido de adoración, obediencia y conversión. Jesús nos enseña el equilibrio.
confianza filial y respeto santo. Dios es nuestro Padre, pero su amor no nos deja iguales. Su amor nos transforma. Cuando hoy pronunciemos interiormente la palabra Padre, dejemos que sane las heridas de abandono, de rechazo o de soledad. Tal vez alguien ha tenido experiencias difíciles con figuras de autoridad o con su propia familia. Tal vez para algunos la palabra Padre está cargada de dolor. El Evangelio viene a purificar esa palabra. Dios no es la proyección de nuestras heridas. Dios es el origen de todo amor verdadero. En Él encontramos una paternidad que no humilla, que no abandona, que no manipula, que no usa, que no destruye. Él guarda, sostiene, corrige con amor y llama a la vida. Decir Padre Santo también nos obliga a preguntarnos si vivimos como hijos. No basta con llamar a Dios Padre si después vivimos como huérfanos espirituales, dominados por la ansiedad, el orgullo, la autosuficiencia o el resentimiento. Ser hijo significa confiar, escuchar, obedecer, volver cuando nos hemos perdido, pedir perdón cuando hemos fallado y descansar en el amor que no cambia. La santidad de Dios no nos aleja, nos invita a ser sanados. 2. Guárdalos en tu nombre. Una protección que va más allá del cuerpo. Jesús pide al Padre, guárdalos en tu nombre. Esta petición es profundamente consoladora. Jesús sabe que sus discípulos van a necesitar ser guardados. No son invencibles, no son perfectos, no son de piedra. Son seres humanos frágiles, capaces de amar pero también capaces de temer, capaces de seguir a Jesús pero también de confundirse, capaces de prometer fidelidad pero también de caer. Por eso el Señor no confía la vida de los suyos a la pura fuerza humana, los confía al Padre. Cuando pensamos en protección, muchas veces pensamos solo en seguridad externa, salud, trabajo, casa, viaje, peligro físico. Y ciertamente podemos pedir a Dios que nos proteja en todo eso. Pero la protección que Jesús pide va más profundo. Él pide que seamos guardados en el nombre del Padre. Es decir, que nuestra identidad, nuestra fe, nuestra comunión y nuestra esperanza no se pierdan, que no se nos robe lo esencial, que el mundo no nos vacíe por dentro, que el pecado no nos arranque de la verdad, que la división no destruya el amor. Hay personas que parecen protegidas por fuera pero están destruidas por dentro. Tienen techo, comida, trabajo y apariencia de estabilidad, pero su corazón vive sin paz. Han perdido la alegría, la fe, la capacidad de perdonar, la esperanza, el gusto por la oración. Por eso la petición de Jesús es tan necesaria. Padre, guárdalos. Guárdalos no solo de accidentes visibles, sino de la amargura invisible. Guárdalos no solo de enemigos externos, sino de la desesperanza interior. Guárdalos no solo de lo que amenaza el cuerpo, sino de lo que puede enfermar el alma. Ser guardados en el nombre del Padre significa recordar a quién pertenecemos. El nombre en la Biblia expresa identidad, presencia, misión y relación. Estar guardados en el nombre de Dios significa vivir bajo su autoridad amorosa. Significa que el miedo no tiene la última palabra sobre nosotros. Significa que ninguna etiqueta humana puede definirnos por completo. Significa que el pecado puede herirnos, pero no tiene derecho a poseernos si volvemos al Señor. Significa que la gracia nos reclama. Hoy podríamos hacer una oración sencilla. Padre Santo, guárdame en tu nombre. Guarda mi mente de pensamientos que me destruyen. Guarda mi lengua de palabras que hieren. Guarda mis ojos de lo que contamina. Guarda mi corazón de resentimientos viejos. Guarda mi familia de la división. Guarda mi fe de la tibieza. Guarda mi alegría de la desesperanza. Guarda mi vida en tus manos. 3. Para que sean uno, el deseo más profundo de Cristo, Jesús ora para que sus discípulos sean uno,
como el Padre y el Hijo son uno. Esta petición revela una de las heridas más dolorosas de la humanidad, la división. Divisiones en familias, matrimonios, comunidades, países, grupos, amistades e incluso dentro del propio corazón. A veces estamos partidos por dentro. Queremos seguir a Dios, pero nos atrae el pecado. Queremos perdonar, pero alimentamos el resentimiento. Queremos paz, pero respondemos con agresividad. Queremos amar, pero nos encerramos en el orgullo. La unidad que Jesús pide no es una simple convivencia sin conflictos. Tampoco es una uniformidad donde todos piensan exactamente igual o callan por miedo. La unidad cristiana nace del amor, de la verdad y de la comunión con Dios. Solo podemos ser verdaderamente uno cuando dejamos que el Padre ocupe el centro. Cuando el ego ocupa el centro, todo se rompe. Cuando el orgullo ocupa el centro, cada conversación se vuelve batalla. Cuando el resentimiento ocupa el centro, la memoria se convierte en arma. Pero cuando Cristo ocupa el centro, la unidad empieza a ser posible. Pensemos en nuestras familias, cuántas heridas nacen de palabras que nunca se pidieron perdón, de silencios que se volvieron muros, de comparaciones entre hermanos, de orgullo entre esposos, de distancias entre padres e hijos. A veces el hogar, que debería ser refugio, se convierte en campo de tensión. Y Jesús hoy ora precisamente por eso, para que los suyos sean uno. No se trata de negar las heridas, sino de permitir que Dios entre en ellas. La unidad no se construye fingiendo que nada pasó. Se construye con verdad, humildad, arrepentimiento, límites sanos cuando son necesarios y una decisión firme de no dejar que el odio gobierne. También la Iglesia necesita escuchar esta oración. No basta con compartir una fe si luego nos destruimos con críticas, chismes, rivalidades y competencias. Una comunidad cristiana no debería parecer un lugar donde cada uno busca imponerse, sino una familia donde todos buscan servir. La unidad no elimina la diversidad, pero la ordena en el amor. Los diferentes dones no son motivo de envidia, sino riqueza para el cuerpo. Las diferencias no tienen que convertirse en guerras si todos miramos al mismo Señor. Hoy Jesús nos pregunta, ¿eres instrumento de unidad o de división? ¿Tus palabras acercan o separan? ¿Tus comentarios sanan o envenenan? ¿Tu manera de corregir ayuda o humilla? ¿Tu silencio es prudencia o resentimiento? Esta pregunta puede incomodar, pero también puede salvarnos, porque a veces pedimos que Dios arregle nuestra familia, pero no queremos revisar nuestra forma de hablar. Pedimos paz, pero seguimos alimentando orgullo. Pedimos unidad, pero no soltamos la necesidad de tener siempre la razón. 4. La alegría cumplida de Jesús. Jesús dice que habla estas cosas en el mundo para que sus discípulos tengan en sí mismos su alegría cumplida. Esta frase es luminosa. Jesús no quiere discípulos tristes por costumbre, amargados por religión o rígidos por miedo. Quiere que su alegría habite en nosotros. Pero debemos entender bien esta alegría. No es simple emoción pasajera. No depende de que todo salga perfecto. No es una risa superficial que evita mirar el dolor. Es una alegría profunda que nace de saberse amado, guardado y enviado por Dios. La alegría cristiana puede convivir con lágrimas. Esto parece contradictorio, pero es real. Una persona puede estar atravesando una prueba y aún así tener una paz profunda porque sabe que Dios está con ella. Puede llorar y no desesperarse. Puede sufrir y no sentirse abandonada. Puede perder algo y no perder a Dios. Esa es la alegría de Jesús. Una alegría que no se rompe fácilmente porque no está apoyada en circunstancias frágiles, sino en el amor del Padre.
Muchas veces perdemos la alegría porque entregamos el corazón a cosas que no pueden sostenerlo. Buscamos alegría en la aprobación de otros, en resultados inmediatos, en compras, en éxito, en distracciones, en relaciones desordenadas o en comparaciones. Pero esas alegrías se gastan rápido, dejan una emoción momentánea y luego un vacío más grande. Jesús ofrece otra alegría, la que nace de vivir en la verdad, de pertenecer al Padre, de amar sin máscara, de saber que la vida tiene sentido incluso cuando no entendemos todo. La alegría cumplida no es ingenuidad. Jesús la menciona en un contexto de despedida, tensión y cruz. Esto significa que la alegría cristiana no espera a que todo sea fácil. Nace precisamente en la comunión con Cristo. Por eso hay santos que pudieron irradiar paz en medio de dificultades enormes, no porque no sintieran dolor, sino porque tenían una fuente interior más profunda que el dolor. Hoy podemos preguntarnos, ¿qué está robando mi alegría? Tal vez el exceso de preocupación, tal vez el resentimiento, tal vez la comparación constante, tal vez una vida espiritual descuidada, tal vez el pecado oculto, tal vez la falta de descanso, tal vez el deseo de controlar lo que no está en nuestras manos. Jesús no nos acusa, nos invita a volver a la fuente. Quiere que su alegría esté en nosotros, no como adorno, sino como fuerza interior. 5. No te pido que los saques del mundo. Una de las frases más fuertes de este Evangelio es cuando Jesús no pide que los discípulos sean sacados del mundo. Esto nos enseña mucho sobre la vocación cristiana. La fe no es una burbuja para escapar de la realidad. No estamos llamados a vivir desconectados de los problemas humanos, ni a encerrarnos en una espiritualidad que no toca la vida diaria. Jesús sabe que sus discípulos deben permanecer en el mundo, trabajar, amar, servir, anunciar, soportar contradicciones y ser luz en medio de la oscuridad. A veces quisiéramos que Dios nos sacara de todo lo difícil. Quisiéramos que quitara inmediatamente las pruebas, las personas complicadas, las responsabilidades pesadas, los ambientes tensos y los procesos largos. Pero Jesús no siempre pide que salgamos del lugar de combate, pide que seamos guardados allí. Esta es una diferencia muy importante. No siempre la respuesta de Dios es sacarnos de la situación. Muchas veces es darnos gracia para vivirla sin perder la fe. Estar en el mundo significa estar expuestos a presiones reales, la presión de aparentar, la presión de vivir rápido, la presión de pensar como todos, la presión de abandonar principios para ser aceptados, la presión de reducir la fe a algo privado y sin consecuencias, la presión de responder al mal con más mal. Jesús conoce esas presiones, por eso no minimiza el peligro, pero tampoco nos llama a tener miedo. Nos entrega al Padre. Esta frase también nos ayuda a valorar la misión de los laicos en la vida ordinaria. La santidad no ocurre solo en lugares religiosos, ocurre en una oficina, en un mercado, en una escuela, en una cocina, en un hospital, en una conversación difícil, en una decisión económica, en una relación familiar. Cada lugar puede convertirse en espacio de fidelidad si llevamos allí el corazón de Cristo. No necesitamos huir del mundo para ser santos. Necesitamos no dejarnos dominar por aquello que en el mundo se opone a Dios. Por eso, hoy el Señor nos dice, no tengas miedo de vivir tu fe en lo concreto. No escondas tu luz. No te avergüences de hacer el bien. No pienses que la oración y la vida diaria son dos mundos separados. Que tu manera de trabajar, hablar, comprar, perdonar, corregir, escuchar y decidir muestre que perteneces al Padre. Esa es la misión, estar en el mundo sin ser absorbidos por el espíritu del mundo. 6. Guárdalos del maligno, una vigilancia espiritual necesaria. Jesús pide al Padre que guarde a sus discípulos del maligno. Esta petición nos recuerda que la vida espiritual no es un juego superficial. Existe una lucha entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y la mentira.
entre el amor y el egoísmo, entre la gracia y el pecado. No se trata de vivir con miedo obsesivo, sino con discernimiento. Jesús no quiere discípulos ingenuos, quiere discípulos despiertos. El mal muchas veces no se presenta de manera evidente, a veces entra disfrazado de orgullo justificado, de resentimiento razonable, de placer inofensivo, de mentira pequeña, de comparación normal, de crítica necesaria, de indiferencia práctica. Poco a poco, si no estamos atentos, el corazón se acostumbra a lo que antes le dolía. La conciencia se adormece, la oración se vuelve secundaria, la palabra deja de interpelar, la caridad se enfría. Ser guardados del maligno implica pedir a Dios lucidez. Necesitamos reconocer qué cosas nos están alejando de Él. No todo lo que parece conveniente es bueno, no todo lo que todos hacen edifica. No toda puerta abierta viene de Dios. No toda voz que promete libertad conduce a la vida. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que se nos antoja, sino en poder elegir el bien sin estar esclavizados por el pecado. También debemos cuidar los ambientes que alimentan nuestra alma. Hay conversaciones que nos dejan más llenos de veneno, hay contenidos que ensucian la mirada, hay relaciones que nos empujan lejos de Dios, hay hábitos que parecen pequeños, pero debilitan la voluntad. Cuidar el alma no es exageración, es sabiduría. Nadie deja una casa abierta toda la noche y luego se sorprende si algo se pierde. Tampoco podemos dejar el corazón abierto a todo y esperar que la fe permanezca fuerte. La buena noticia es que Jesús no nos deja solos en esta vigilancia. Él ora por nosotros, el Padre guarda, el Espíritu Santo ilumina, la Iglesia acompaña, la gracia fortalece. Pero nuestra cooperación importa. Debemos elegir, debemos cerrar algunas puertas, debemos pedir perdón, debemos volver a los sacramentos, debemos cultivar la oración, debemos aprender a decir no cuando algo amenaza la vida de Dios en nosotros. 7. Santifícalos en la verdad. Jesús pide al Padre, santifícalos en la verdad. Esta frase es una de las claves más importantes del Evangelio de hoy. La santidad no se construye sobre fantasías, apariencias o mentiras. Se construye sobre la verdad. Y la verdad no es solo una idea correcta, es una vida orientada hacia Dios. Jesús mismo dirá en el Evangelio: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso, ser santificados en la verdad significa ser configurados con Cristo. Vivimos en un tiempo donde muchas personas confunden verdad con opinión, sinceridad con impulso, libertad con ausencia de límites. A veces se dice, esta es mi verdad, como si la verdad dependiera únicamente de lo que yo siento. Pero el Evangelio nos muestra que la verdad tiene un rostro, Cristo. No somos nosotros quienes fabricamos la verdad a nuestra medida. Somos nosotros quienes debemos dejarnos iluminar, corregir y liberar por la verdad de Dios. La verdad puede doler al principio, pero sana. La mentira puede aliviar al principio, pero enferma. Una persona puede ocultar una herida, negar un pecado, justificar una actitud, fingir que todo está bien, pero tarde o temprano el alma pide verdad. Sin verdad no hay conversión. Sin verdad no hay perdón profundo. Sin verdad no hay unidad real. Sin verdad no hay alegría cumplida. Santificarse en la verdad significa permitir que Dios entre en las zonas que preferimos esconder. Significa decir, Señor, muéstrame lo que no quiero ver. Corrige lo que debo cambiar. Sana lo que está torcido. Libérame de autoengaños. Dame humildad para reconocer mis errores. Esta oración requiere valentía, porque a veces preferimos una paz falsa antes que una verdad que nos transforme. Pero la paz falsa se rompe, la verdad de Dios permanece. También debemos hablar la verdad con caridad. No basta con decir algo verdadero si lo decimos para herir.
La verdad sin amor puede convertirse en arma. El amor sin verdad puede convertirse en complicidad. Jesús une ambas cosas. Él revela la verdad, pero lo hace para salvar. Corrige, pero no destruye. Ilumina, pero no humilla. Así debemos aprender nosotros, vivir en la verdad y comunicarla con misericordia. 8. Consagrados y enviados. Jesús dice que se consagra a sí mismo para que sus discípulos también sean consagrados en la verdad. La palabra consagrar significa apartar para Dios, dedicar a Dios, poner una vida en sus manos. No se trata de escapar del mundo, sino de pertenecer a Dios dentro del mundo. El cristiano consagrado por la gracia vive con una orientación distinta. Sus decisiones, deseos, palabras y proyectos van siendo ordenados hacia el Señor. Todos los bautizados participan de esta llamada a la santidad. No solo los sacerdotes o religiosos. Cada cristiano está llamado a vivir consagrado, es decir, a no vivir como si su vida no tuviera dueño. Tu tiempo, tus talentos, tu cuerpo, tu palabra, tu inteligencia, tu capacidad de amar, todo puede ser ofrecido a Dios. La vida se vuelve más luminosa cuando deja de girar únicamente alrededor del ego. Consagrarse no significa volverse perfecto de un día para otro. Significa pertenecer, significa levantarse después de caer, significa volver a elegir a Dios, significa revisar qué cosas no corresponden a un hijo suyo. Significa pedir al Espíritu Santo que purifique las intenciones. Significa decir cada mañana: Señor, este día es tuyo, úsame para el bien. La consagración también está unida al envío. Jesús dice que así como el Padre lo envió al mundo, Él envía a sus discípulos. No somos guardados para quedarnos inmóviles, somos guardados para ser enviados. La protección de Dios no nos vuelve pasivos, nos hace misioneros. Una persona que ha sido cuidada por Dios puede cuidar a otros. Una persona que ha sido perdonada puede anunciar misericordia. Una persona que ha sido iluminada puede llevar luz. Una persona que ha sido consolada puede consolar. Hoy pregúntate, ¿a dónde me envía Dios en este momento? Tal vez no te envía lejos. Tal vez te envía a tu propia casa con más paciencia. Tal vez al trabajo con más honestidad. Tal vez a una conversación con más humildad, tal vez a un servicio silencioso, tal vez a reconciliarte, tal vez a defender la verdad sin perder la caridad. No subestimes los envíos cotidianos. Dios transforma el mundo a través de fidelidades pequeñas. 9. La palabra como refugio y brújula. Jesús dice: tu palabra es verdad. En medio de tantas voces, esta afirmación es un ancla. La palabra de Dios no es una opinión más entre muchas. Es luz para el camino, es espada que discierne, es pan para el alma, es medicina para heridas profundas, es espejo que revela quiénes somos y quién es Dios. Sin la palabra, la fe se vuelve débil, sentimental o confusa. Muchas personas viven alimentadas por noticias, redes sociales, comentarios, preocupaciones y mensajes que agitan el corazón. Pasan horas recibiendo voces externas, pero casi no escuchan la voz de Dios. Luego se preguntan por qué están ansiosas, irritables o vacías. El alma se parece a lo que escucha con frecuencia. Si solo escucha miedo, se llena de miedo. Si solo escucha comparación, se llena de inseguridad. Si escucha la palabra, empieza a recuperar dirección. La palabra no siempre nos dice lo que queremos oír, pero siempre nos da lo que necesitamos. A veces consuela, a veces corrige, a veces despierta, a veces confirma, a veces invita a esperar, a veces nos llama a actuar. Por eso debemos acercarnos a ella con humildad, no para usarla a nuestra conveniencia, sino para dejar que nos forme. Un pequeño ejercicio para este día puede ser tomar una frase del Evangelio y repetirla lentamente: Padre Santo, guárdalos en tu nombre. O también:
santifícalos en la verdad. Llevar una frase en el corazón durante el día es como llevar una lámpara encendida. Cuando llegue una tentación, recuerda la frase. Cuando aparezca la ansiedad, recuerda la frase. Cuando tengas que responder a alguien, recuerda la frase. La palabra se vuelve vida cuando la dejamos acompañar nuestras decisiones. También es importante compartir la palabra con sencillez. No hace falta predicar de manera complicada. A veces una frase enviada con amor, una oración compartida, una reflexión ofrecida a tiempo o un testimonio humilde puede tocar a alguien. Pero primero la palabra debe tocarnos a nosotros. Nadie puede dar luz si no se deja iluminar. 10. Aplicación concreta para este miércoles. La meditación de hoy puede convertirse en un camino práctico para vivir este miércoles 20 de mayo de 2026. Primero, empieza el día pidiendo ser guardado por Dios. Antes de revisar problemas, mensajes o pendientes, di con fe: Padre Santo, guárdame en tu nombre. Esta oración coloca el alma bajo la mirada del Padre. No elimina automáticamente las dificultades, pero cambia la forma de enfrentarlas. Segundo, trabaja por la unidad. Elige una acción concreta que construya paz. Tal vez responder con calma, tal vez pedir perdón, tal vez no participar en un chisme, tal vez escuchar antes de juzgar, tal vez renunciar a una palabra hiriente, tal vez acercarte a alguien de tu familia con humildad. La unidad no empieza en discursos grandes, empieza en gestos pequeños hechos con amor. Tercero, cuida tu alegría. Pregúntate qué la está robando. Si es una preocupación, entrégala al Padre. Si es un pecado, arrepiéntete y vuelve. Si es una comparación, bendice el camino de otros y agradece el tuyo. Si es cansancio, busca descanso sano. Si es resentimiento, pide la gracia de perdonar. La alegría de Jesús no es superficial, pero necesita un corazón dispuesto a recibirla. Cuarto, no huyas del mundo, pero tampoco te entregues a su espíritu. Vive tus responsabilidades con fe. No necesitas escapar de todo para encontrar a Dios. Puedes encontrarlo en medio de lo que debes hacer si haces todo con rectitud, oración y amor. La santidad de hoy puede estar escondida en una tarea ordinaria, una conversación difícil, una decisión honesta o un silencio ofrecido. Quinto, deja que la verdad te santifique. Revisa con sinceridad una zona de tu vida donde necesitas más luz, no para condenarte, sino para ser libre. Pregunta: Señor, ¿qué debo cambiar? ¿Qué debo dejar? ¿Qué debo ordenar? ¿Qué debo reconocer? La verdad de Dios no viene a destruirte, viene a liberarte. Finalmente, termina el día agradeciendo. Agradece por haber sido guardado, agradece por las pequeñas victorias, agradece por la paciencia recibida, agradece incluso por las luchas que te enseñaron a depender de Dios. Un corazón agradecido se mantiene más cerca del Padre. 11. Oración final. Padre Santo, en este miércoles 20 de mayo de 2026, venimos delante de ti con confianza y reverencia. Tú eres nuestro Padre y eres santo. Tú conoces nuestra vida, nuestras luchas, nuestros miedos y nuestras esperanzas. Hoy queremos entrar en la oración de Jesús y dejarnos cubrir por su intercesión. No queremos caminar solos, no queremos vivir como huérfanos, queremos permanecer en tu nombre. Guárdanos, Padre, de todo lo que pueda alejarnos de ti. Guarda nuestra fe cuando se debilita, guarda nuestra esperanza cuando el cansancio pesa, guarda nuestra caridad cuando el orgullo quiere dominar. Guarda nuestra mente de pensamientos destructivos, guarda nuestra lengua de palabras que hieren, guarda nuestras familias de la división, guarda nuestros pasos de caminos que parecen fáciles pero nos alejan de la vida. Señor Jesús, tú pediste que tus discípulos fueran uno. Te pedimos por nuestras familias, por nuestras comunidades, por tu iglesia y por todos los lugares donde hay heridas abiertas. Danos humildad para pedir perdón, valentía para decir la verdad con amor, paciencia para escuchar y sabiduría para construir paz.
que no seamos instrumentos de división, que nuestras palabras no aumenten el dolor, que nuestras decisiones ayuden a sanar. Danos tu alegría cumplida, no una alegría falsa, no una alegría de apariencia, no una alegría que depende de que todo salga perfecto. Danos la alegría profunda de sabernos amados por el Padre, sostenidos por tu gracia y acompañados por el Espíritu Santo. Devuelve la alegría a quienes la han perdido, consuela a quienes lloran, levanta a quienes se sienten cansados, ilumina a quienes viven confundidos. Padre, no te pedimos escapar de todas las responsabilidades, pero sí te pedimos ser guardados en medio de ellas. No te pedimos una vida sin combate, pero sí un corazón fiel. No te pedimos que desaparezca toda dificultad, pero sí que ninguna dificultad nos robe la fe. Enséñanos a vivir en el mundo sin pertenecer al pecado, sin vender nuestra conciencia, sin apagar la luz que tú encendiste en nosotros. Santifícanos en la verdad. Tu palabra es verdad. Que tu palabra ilumine lo que está oscuro, corrija lo que está torcido, sane lo que está herido y fortalezca lo que está débil. Queremos ser consagrados a ti, queremos vivir para ti. Queremos que nuestra vida, aun con fragilidades, sea una respuesta de amor. Espíritu Santo, ven a nuestros hogares, a nuestras decisiones, a nuestras conversaciones y a nuestros pensamientos. Haznos dóciles, haznos humildes, haznos fieles. Que este día no sea un día perdido, sino una oportunidad para amar más, confiar más y vivir más unidos a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 12. Cierre para el video. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy nos deja una certeza preciosa. Jesús ora por los suyos. No estamos solos, no somos olvidados, no somos abandonados en medio del mundo. Cristo nos entrega al Padre y pide que seamos guardados, unidos, alegres y santificados en la verdad. Lleva hoy en tu corazón esta oración. Padre Santo, guárdame en tu nombre. Repítela cuando tengas miedo, repítela cuando te sientas tentado, repítela cuando haya tensión en tu familia. Repítela cuando necesites paz. Dios no abandona a quienes se confían a Él. Que este miércoles 20 de mayo de 2026 sea un día de unidad, protección espiritual, verdad y alegría en Cristo. Que la palabra de Dios ilumine tu camino y que la bendición del Padre permanezca sobre tu casa. Amén. Meditación complementaria. 1. La protección del Padre. Hay una verdad que conviene repetir despacio. Dios no solo cuida lo que se ve, también guarda lo que nadie más puede ver en el corazón. Esta frase puede parecer sencilla, pero si la dejamos entrar en el alma, puede cambiar la forma en que vivimos este día. La fe no se alimenta solo de grandes emociones. Muchas veces se alimenta de verdades pequeñas, repetidas, con perseverancia, hasta que el corazón empieza a creerlas de verdad. El Evangelio de hoy nos muestra a Jesús en actitud de intercesión. Él no improvisa una oración fría, ora desde el amor, ora desde la conciencia de que sus discípulos son frágiles y necesitarán ser guardados. Esto nos consuela profundamente porque también nosotros somos frágiles. Nos cansamos, dudamos, nos herimos, reaccionamos mal, perdemos la paciencia, nos distraemos, nos apartamos. Pero la fragilidad no es motivo para alejarnos de Dios, es motivo para acercarnos más. Cuando Jesús pide al Padre que guarde a los suyos, nos enseña a reconocer que necesitamos ayuda. La autosuficiencia espiritual es peligrosa. Nadie se sostiene solo. Nadie vence todas las tentaciones solo. Nadie sana todas sus heridas solo. Necesitamos la gracia, la palabra, la oración, la comunidad, el perdón y la guía del Espíritu Santo. Reconocerlo no nos hace débiles, nos hace verdaderos. Esta meditación puede aplicarse de manera concreta. Piensa en una zona de tu vida donde necesitas ser guardado. Tal vez tu carácter, tal vez tu imaginación,
tal vez una relación, tal vez tus palabras, tal vez tu manejo del dinero, tal vez tu forma de reaccionar ante críticas, tal vez la manera en que consumes información. Pon esa zona delante del Padre y dile: guárdame aquí, Señor, porque aquí soy vulnerable. También piensa en una persona que necesita ser guardada por Dios. Puede ser alguien de tu familia, alguien enfermo, alguien confundido, alguien lejos de la fe, alguien que está tomando malas decisiones o alguien que simplemente está cansado. No la critiques primero, preséntala primero al Padre. La oración de intercesión no sustituye nuestras responsabilidades, pero abre caminos que nuestras fuerzas no pueden abrir. Al final, esta palabra nos invita a vivir con una confianza vigilante. Confianza porque el Padre guarda. Vigilancia porque debemos cooperar con la gracia. No vivamos con miedo, pero tampoco con descuido. No vivamos encerrados, pero tampoco expuestos a todo. No vivamos juzgando al mundo, pero sí discerniendo lo que nos acerca o nos aleja de Dios. Que este día sea una oportunidad para vivir más protegidos, más unidos, más verdaderos y más disponibles para el Señor. Meditación complementaria 2. La unidad. Hay una verdad que conviene repetir despacio. La unidad cristiana comienza cuando el orgullo deja de ocupar el trono. Esta frase puede parecer sencilla, pero si la dejamos entrar en el alma, puede cambiar la forma en que vivimos este día. La fe no se alimenta solo de grandes emociones. Muchas veces se alimenta de verdades pequeñas repetidas, con perseverancia, hasta que el corazón empieza a creerlas de verdad. El Evangelio de hoy nos muestra a Jesús en actitud de intercesión. Él no improvisa una oración fría, ora desde el amor, ora desde la conciencia de que sus discípulos son frágiles y necesitarán ser guardados. Esto nos consuela profundamente, porque también nosotros somos frágiles. Nos cansamos, dudamos, nos herimos, reaccionamos mal, perdemos la paciencia, nos distraemos, nos apartamos, pero la fragilidad no es motivo para alejarnos de Dios, es motivo para acercarnos más. Cuando Jesús pide al Padre que guarde a los suyos, nos enseña a reconocer que necesitamos ayuda. La autosuficiencia espiritual es peligrosa. Nadie se sostiene solo, nadie vence todas las tentaciones solo, nadie sana todas sus heridas solo. Necesitamos la gracia, la palabra, la oración, la comunidad, el perdón y la guía del Espíritu Santo. Reconocerlo no nos hace débiles, nos hace verdaderos. Esta meditación puede aplicarse de manera concreta. Piensa en una zona de tu vida donde necesitas ser guardado. Tal vez tu carácter, tal vez tu imaginación, tal vez una relación, tal vez tus palabras, tal vez tu manejo del dinero, tal vez tu forma de reaccionar ante críticas, tal vez la manera en que consumes información. Pon esa zona delante del Padre y dile: guárdame aquí, Señor, porque aquí soy vulnerable. También piensa en una persona que necesita ser guardada por Dios. Puede ser alguien de tu familia, alguien enfermo, alguien confundido, alguien lejos de la fe, alguien que está tomando malas decisiones o alguien que simplemente está cansado. No la critiques primero, preséntala primero al Padre. La oración de intercesión no sustituye nuestras responsabilidades, pero abre caminos que nuestras fuerzas no pueden abrir. Al final, esta palabra nos invita a vivir con una confianza vigilante. Confianza porque el Padre guarda. Vigilancia porque debemos cooperar con la gracia. No vivamos con miedo, pero tampoco con descuido. No vivamos encerrados, pero tampoco expuestos a todo. No vivamos juzgando al mundo, pero sí discerniendo lo que nos acerca o nos aleja de Dios. Que este día sea una oportunidad para vivir más protegidos, más unidos, más verdaderos y más disponibles para el Señor. Meditación complementaria 3. La alegría de Cristo. Hay una verdad que conviene repetir despacio.
La alegría del Señor no depende de una vida perfecta, sino de una vida sostenida por el Padre. Esta frase puede parecer sencilla, pero si la dejamos entrar en el alma, puede cambiar la forma en que vivimos este día. La fe no se alimenta solo de grandes emociones, muchas veces se alimenta de verdades pequeñas repetidas con perseverancia, hasta que el corazón empieza a creerlas de verdad. El Evangelio de hoy nos muestra a Jesús en actitud de intercesión. Él no improvisa una oración fría, ora desde el amor, ora desde la conciencia de que sus discípulos son frágiles y necesitarán ser guardados. Esto nos consuela profundamente, porque también nosotros somos frágiles. Nos cansamos, dudamos, nos herimos, reaccionamos mal, perdemos la paciencia, nos distraemos, nos apartamos. Pero la fragilidad no es motivo para alejarnos de Dios, es motivo para acercarnos más. Cuando Jesús pide al Padre que guarde a los suyos, nos enseña a reconocer que necesitamos ayuda. La autosuficiencia espiritual es peligrosa. Nadie se sostiene solo, nadie vence todas las tentaciones solo, nadie sana todas sus heridas solo. Necesitamos la gracia, la palabra, la oración, la comunidad, el perdón y la guía del Espíritu Santo. Reconocerlo no nos hace débiles, nos hace verdaderos. Esta meditación puede aplicarse de manera concreta. Piensa en una zona de tu vida donde necesitas ser guardado. Tal vez tu carácter, tal vez tu imaginación, tal vez una relación, tal vez tus palabras, tal vez tu manejo del dinero, tal vez tu forma de reaccionar ante críticas, tal vez la manera en que consumes información. Pon esa zona delante del Padre y dile: guárdame aquí, Señor, porque aquí soy vulnerable. También piensa en una persona que necesita ser guardada por Dios. Puede ser alguien de tu familia, alguien enfermo, alguien confundido, alguien lejos de la fe, alguien que está tomando malas decisiones o alguien que simplemente está cansado. No la critiques primero. Preséntala primero al Padre. La oración de intercesión no sustituye nuestras responsabilidades, pero abre caminos que nuestras fuerzas no pueden abrir. Al final, esta palabra nos invita a vivir con una confianza vigilante. Confianza porque el Padre guarda. Vigilancia porque debemos cooperar con la gracia. No vivamos con miedo, pero tampoco con descuido. No vivamos encerrados, pero tampoco expuestos a todo. No vivamos juzgando al mundo, pero sí discerniendo lo que nos acerca o nos aleja de Dios. Que este día sea una oportunidad para vivir más protegidos, más unidos, más verdaderos y más disponibles para el Señor. Meditación complementaria 4. La verdad. Hay una verdad que conviene repetir despacio. La verdad que viene de Dios no humilla para destruir, sino que ilumina para liberar. Esta frase puede parecer sencilla, pero si la dejamos entrar en el alma puede cambiar la forma en que vivimos este día. La fe no se alimenta solo de grandes emociones, muchas veces se alimenta de verdades pequeñas repetidas con perseverancia hasta que el corazón empieza a creerlas de verdad. El Evangelio de hoy nos muestra a Jesús en actitud de intercesión. Él no improvisa una oración fría, ora desde el amor, ora desde la conciencia de que sus discípulos son frágiles y necesitarán ser guardados. Esto nos consuela profundamente, porque también nosotros somos frágiles. Nos cansamos, dudamos, nos herimos, reaccionamos mal, perdemos la paciencia, nos distraemos, nos apartamos. Pero la fragilidad no es motivo para alejarnos de Dios, es motivo para acercarnos más. Cuando Jesús pide al Padre que guarde a los suyos, nos enseña a reconocer que necesitamos ayuda. La autosuficiencia espiritual es peligrosa. Nadie se sostiene solo. Nadie vence todas las tentaciones solo. Nadie sana todas sus heridas solo. Necesitamos la gracia, la palabra, la oración, la comunidad, el perdón
y la guía del Espíritu Santo. Reconocerlo no nos hace débiles, nos hace verdaderos. Esta meditación puede aplicarse de manera concreta. Piensa en una zona de tu vida donde necesitas ser guardado. Tal vez tu carácter, tal vez tu imaginación, tal vez una relación, tal vez tus palabras, tal vez tu manejo del dinero, tal vez tu forma de reaccionar ante críticas, tal vez la manera en que consumes información. Pon esa zona delante del Padre y dile: guárdame aquí, Señor, porque aquí soy vulnerable. También piensa en una persona que necesita ser guardada por Dios. Puede ser alguien de tu familia, alguien enfermo, alguien confundido, alguien lejos de la fe, alguien que está tomando malas decisiones o alguien que simplemente está cansado. No la critiques primero. Preséntala primero al Padre. La oración de intercesión no sustituye nuestras responsabilidades, pero abre caminos que nuestras fuerzas no pueden abrir. Al final, esta palabra nos invita a vivir con una confianza vigilante. Confianza porque el Padre guarda. Vigilancia porque debemos cooperar con la gracia. No vivamos con miedo, pero tampoco con descuido. No vivamos encerrados, pero tampoco expuestos a todo. No vivamos juzgando al mundo, pero sí discerniendo lo que nos acerca o nos aleja de Dios. Que este día sea una oportunidad para vivir más protegidos, más unidos, más verdaderos y más disponibles para el Señor. Meditación complementaria 5. El mundo, hay una verdad que conviene repetir despacio. Estar en el mundo no significa entregar el alma al espíritu del mundo. Esta frase puede parecer sencilla, pero si la dejamos entrar en el alma, puede cambiar la forma en que vivimos este día. La fe no se alimenta solo de grandes emociones. Muchas veces se alimenta de verdades pequeñas repetidas con perseverancia, hasta que el corazón empieza a creerlas de verdad. El Evangelio de hoy nos muestra a Jesús en actitud de intercesión. Él no improvisa una oración fría, ora desde el amor. Ora desde la conciencia de que sus discípulos son frágiles y necesitarán ser guardados. Esto nos consuela profundamente, porque también nosotros somos frágiles. Nos cansamos, dudamos, nos herimos, reaccionamos mal, perdemos la paciencia, nos distraemos, nos apartamos, pero la fragilidad no es motivo para alejarnos de Dios, es motivo para acercarnos más. Cuando Jesús pide al Padre que guarde a los suyos, nos enseña a reconocer que necesitamos ayuda. La autosuficiencia espiritual es peligrosa. Nadie se sostiene solo. Nadie vence todas las tentaciones solo. Nadie sana todas sus heridas solo. Necesitamos la gracia, la palabra, la oración, la comunidad, el perdón y la guía del Espíritu Santo. Reconocerlo no nos hace débiles, nos hace verdaderos. Esta meditación puede aplicarse de manera concreta. Piensa en una zona de tu vida donde necesitas ser guardado. Tal vez tu carácter, tal vez tu imaginación, tal vez una relación, tal vez tus palabras, tal vez tu manejo del dinero, tal vez tu forma de reaccionar ante críticas, tal vez la manera en que consumes información. Pon esa zona delante del Padre y dile: guárdame aquí, Señor, porque aquí soy vulnerable. También piensa en una persona que necesita ser guardada por Dios. Puede ser alguien de tu familia, alguien enfermo, alguien confundido, alguien lejos de la fe, alguien que está tomando malas decisiones o alguien que simplemente está cansado. No la critiques primero. Preséntala primero al Padre. La oración de intercesión no sustituye nuestras responsabilidades, pero abre caminos que nuestras fuerzas no pueden abrir. Al final, esta palabra nos invita a vivir con una confianza vigilante. Confianza porque el Padre guarda. Vigilancia porque debemos cooperar con la gracia. No vivamos con miedo, pero tampoco con descuido. No vivamos encerrados, pero tampoco expuestos a todo. No vivamos juzgando al mundo, pero sí discerniendo lo que nos acerca o nos aleja de Dios.
Que este día sea una oportunidad para vivir más protegidos, más unidos, más verdaderos y más disponibles para el Señor. Meditación complementaria 6. La consagración. Hay una verdad que conviene repetir despacio. Una vida consagrada es una vida que aprende a decir: todo lo mío te pertenece, Señor. Esta frase puede parecer sencilla, pero si la dejamos entrar en el alma, puede cambiar la forma en que vivimos este día. La fe no se alimenta solo de grandes emociones. Muchas veces se alimenta de verdades pequeñas repetidas con perseverancia hasta que el corazón empieza a creerlas de verdad. El Evangelio de hoy nos muestra a Jesús en actitud de intercesión. Él no improvisa una oración fría, ora desde el amor, ora desde la conciencia de que sus discípulos son frágiles y necesitarán ser guardados. Esto nos consuela profundamente, porque también nosotros somos frágiles. Nos cansamos, dudamos, nos herimos, reaccionamos mal, perdemos la paciencia, nos distraemos, nos apartamos. Pero la fragilidad no es motivo para alejarnos de Dios, es motivo para acercarnos más. Cuando Jesús pide al Padre que guarde a los suyos, nos enseña a reconocer que necesitamos ayuda. La autosuficiencia espiritual es peligrosa. Nadie se sostiene solo. Nadie vence todas las tentaciones solo. Nadie sana todas sus heridas solo. Necesitamos la gracia, la palabra, la oración, la comunidad, el perdón y la guía del Espíritu Santo. Reconocerlo no nos hace débiles, nos hace verdaderos. Esta meditación puede aplicarse de manera concreta. Piensa en una zona de tu vida donde necesitas ser guardado. Tal vez tu carácter, tal vez tu imaginación, tal vez una relación, tal vez tus palabras, tal vez tu manejo del dinero, tal vez tu forma de reaccionar ante críticas, tal vez la manera en que consumes información. Pon esa zona delante del Padre y dile: guárdame aquí, Señor, porque aquí soy vulnerable. También piensa en una persona que necesita ser guardada por Dios. Puede ser alguien de tu familia, alguien enfermo, alguien confundido, alguien lejos de la fe, alguien que está tomando malas decisiones o alguien que simplemente está cansado. No la critiques primero, preséntala primero al Padre. La oración de intercesión no sustituye nuestras responsabilidades, pero abre caminos que nuestras fuerzas no pueden abrir. Al final, esta palabra nos invita a vivir con una confianza vigilante. Confianza porque el Padre guarda. Vigilancia porque debemos cooperar con la gracia. No vivamos con miedo, pero tampoco con descuido. No vivamos encerrados, pero tampoco expuestos a todo. No vivamos juzgando al mundo, pero sí discerniendo lo que nos acerca o nos aleja de Dios. Que este día sea una oportunidad para vivir más protegidos, más unidos, más verdaderos y más disponibles para el Señor. Meditación complementaria 7. La vigilancia espiritual. Hay una verdad que conviene repetir despacio. El alma se enfría lentamente cuando deja de cuidar lo que escucha, lo que mira y lo que desea. Esta frase puede parecer sencilla, pero si la dejamos entrar en el alma, puede cambiar la forma en que vivimos este día. La fe no se alimenta solo de grandes emociones. Muchas veces se alimenta de verdades pequeñas repetidas con perseverancia hasta que el corazón empieza a creerlas de verdad. El Evangelio de hoy nos muestra a Jesús en actitud de intercesión. Él no improvisa una oración fría, ora desde el amor, ora desde la conciencia de que sus discípulos son frágiles y necesitarán ser guardados. Esto nos consuela profundamente, porque también nosotros somos frágiles, nos cansamos, dudamos, nos herimos, reaccionamos mal, perdemos la paciencia, nos distraemos, nos apartamos. Pero la fragilidad no es motivo para alejarnos de Dios, es motivo para acercarnos más. Cuando Jesús pide al Padre que guarde a los suyos, nos enseña a reconocer que necesitamos ayuda.
La autosuficiencia espiritual es peligrosa. Nadie se sostiene solo. Nadie vence todas las tentaciones solo. Nadie sana todas sus heridas solo. Necesitamos la gracia, la palabra, la oración, la comunidad, el perdón y la guía del Espíritu Santo. Reconocerlo no nos hace débiles, nos hace verdaderos. Esta meditación puede aplicarse de manera concreta. Piensa en una zona de tu vida donde necesitas ser guardado, tal vez tu carácter, tal vez tu imaginación, tal vez una relación, tal vez tus palabras, tal vez tu manejo del dinero, tal vez tu forma de reaccionar ante críticas, tal vez la manera en que consumes información. Pon esa zona delante del Padre y dile: guárdame aquí, Señor, porque aquí soy vulnerable. También piensa en una persona que necesita ser guardada por Dios. Puede ser alguien de tu familia, alguien enfermo, alguien confundido, alguien lejos de la fe, alguien que está tomando malas decisiones o alguien que simplemente está cansado. No la critiques primero. Preséntala primero al Padre. La oración de intercesión no sustituye nuestras responsabilidades, pero abre caminos que nuestras fuerzas no pueden abrir. Al final esta palabra nos invita a vivir con una confianza vigilante. Confianza porque el Padre guarda. Vigilancia porque debemos cooperar con la gracia. No vivamos con miedo, pero tampoco con descuido. No vivamos encerrados, pero tampoco expuestos a todo. No vivamos juzgando al mundo, pero sí discerniendo lo que nos acerca o nos aleja de Dios. Que este día sea una oportunidad para vivir más protegidos, más unidos, más verdaderos y más disponibles para el Señor. Meditación complementaria 8. La palabra: hay una verdad que conviene repetir despacio. Una sola frase del Evangelio puede sostener un día entero si la guardamos con fe. Esta frase puede parecer sencilla, pero si la dejamos entrar en el alma, puede cambiar la forma en que vivimos este día. La fe no se alimenta solo de grandes emociones. Muchas veces se alimenta de verdades pequeñas repetidas con perseverancia hasta que el corazón empieza a creerlas de verdad. El Evangelio de hoy nos muestra a Jesús en actitud de intercesión. Él no improvisa una oración fría, ora desde el amor, ora desde la conciencia de que sus discípulos son frágiles y necesitarán ser guardados. Esto nos consuela profundamente porque también nosotros somos frágiles. Nos cansamos, dudamos, nos herimos, reaccionamos mal, perdemos la paciencia, nos distraemos, nos apartamos. Pero la fragilidad no es motivo para alejarnos de Dios. Es motivo para acercarnos más. Cuando Jesús pide al Padre que guarde a los suyos, nos enseña a reconocer que necesitamos ayuda. La autosuficiencia espiritual es peligrosa. Nadie se sostiene solo. Nadie vence todas las tentaciones solo. Nadie sana todas sus heridas solo. Necesitamos la gracia, la palabra, la oración, la comunidad, el perdón y la guía del Espíritu Santo. Reconocerlo no nos hace débiles, nos hace verdaderos. Esta meditación puede aplicarse de manera concreta. Piensa en una zona de tu vida donde necesitas ser guardado. Tal vez tu carácter, tal vez tu imaginación, tal vez una relación, tal vez tus palabras, tal vez tu manejo del dinero, tal vez tu forma de reaccionar ante críticas, tal vez la manera en que consumes información. Pon esa zona delante del Padre y dile: guárdame aquí, Señor, porque aquí soy vulnerable. También piensa en una persona que necesita ser guardada por Dios. Puede ser alguien de tu familia, alguien enfermo, alguien confundido, alguien lejos de la fe, alguien que está tomando malas decisiones o alguien que simplemente está cansado. No la critiques primero. Preséntala primero al Padre. La oración de intercesión no sustituye nuestras responsabilidades, pero abre caminos que nuestras fuerzas no pueden abrir. Al final, esta palabra nos invita a vivir con una confianza vigilante. Confianza porque el Padre guarda. Vigilancia porque debemos cooperar con la gracia. No vivamos con miedo, pero tampoco con descuido. No vivamos encerrados, pero tampoco expuestos a todo. No vivamos juzgando al mundo, pero sí discerniendo
lo que nos acerca o nos aleja de Dios. Que este día sea una oportunidad para vivir más protegidos, más unidos, más verdaderos y más disponibles para el Señor. Meditación complementaria 9. La misión cotidiana. Hay una verdad que conviene repetir despacio. Dios no siempre nos envía lejos. Muchas veces nos envía a amar mejor donde ya estamos. Esta frase puede parecer sencilla, pero si la dejamos entrar en el alma puede cambiar la forma en que vivimos este día. La fe no se alimenta solo de grandes emociones. Muchas veces se alimenta de verdades pequeñas repetidas con perseverancia hasta que el corazón empieza a creerlas de verdad. El Evangelio de hoy nos muestra a Jesús en actitud de intercesión. Él no improvisa una oración fría, ora desde el amor, ora desde la conciencia de que sus discípulos son frágiles y necesitarán ser guardados. Esto nos consuela profundamente porque también nosotros somos frágiles. Nos cansamos, dudamos, nos herimos, reaccionamos mal, perdemos la paciencia, nos distraemos, nos apartamos. Pero la fragilidad no es motivo para alejarnos de Dios, es motivo para acercarnos más. Cuando Jesús pide al Padre que guarde a los suyos, nos enseña a reconocer que necesitamos ayuda. La autosuficiencia espiritual es peligrosa. Nadie se sostiene solo, nadie vence todas las tentaciones solo, nadie sana todas sus heridas solo. Necesitamos la gracia, la palabra, la oración, la comunidad, el perdón y la guía del Espíritu Santo. Reconocerlo no nos hace débiles, nos hace verdaderos. Esta meditación puede aplicarse de manera concreta. Piensa en una zona de tu vida donde necesitas ser guardado. Tal vez tu carácter, tal vez tu imaginación, tal vez una relación, tal vez tus palabras, tal vez tu manejo del dinero, tal vez tu forma de reaccionar ante críticas, tal vez la manera en que consumes información. Pon esa zona delante del Padre y dile: guárdame aquí, Señor, porque aquí soy vulnerable. También piensa en una persona que necesita ser guardada por Dios. Puede ser alguien de tu familia, alguien enfermo, alguien confundido, alguien lejos de la fe, alguien que está tomando malas decisiones o alguien que simplemente está cansado. No la critiques primero, preséntala primero al Padre. La oración de intercesión no sustituye nuestras responsabilidades, pero abre caminos que nuestras fuerzas no pueden abrir. Al final, esta palabra nos invita a vivir con una confianza vigilante. Confianza porque el Padre guarda. Vigilancia porque debemos cooperar con la gracia. No vivamos con miedo, pero tampoco con descuido. No vivamos encerrados, pero tampoco expuestos a todo. No vivamos juzgando al mundo, pero sí discerniendo lo que nos acerca o nos aleja de Dios. Que este día sea una oportunidad para vivir más protegidos, más unidos, más verdaderos y más disponibles para el Señor. Meditación complementaria 10. La intercesión de Jesús. Hay una verdad que conviene repetir despacio. Antes de que nosotros sepamos pedir, Cristo ya está presentando nuestra vida al Padre. Esta frase puede parecer sencilla, pero si la dejamos entrar en el alma, puede cambiar la forma en que vivimos este día. La fe no se alimenta solo de grandes emociones. Muchas veces se alimenta de verdades pequeñas repetidas con perseverancia hasta que el corazón empieza a creerlas de verdad. El Evangelio de hoy nos muestra a Jesús en actitud de intercesión. Él no improvisa una oración fría, ora desde el amor, ora desde la conciencia de que sus discípulos son frágiles y necesitarán ser guardados. Esto nos consuela profundamente porque también nosotros somos frágiles. Nos cansamos, dudamos, nos herimos, reaccionamos mal, perdemos la paciencia, nos distraemos, nos apartamos, pero la fragilidad no es motivo para alejarnos de Dios, es motivo para acercarnos más. Cuando Jesús pide al Padre que guarde a los suyos, nos enseña a reconocer que necesitamos ayuda. La autosuficiencia espiritual es peligrosa.
Nadie se sostiene solo, nadie vence todas las tentaciones solo, nadie sana todas sus heridas solo. Necesitamos la gracia, la palabra, la oración, la comunidad, el perdón y la guía del Espíritu Santo. Reconocerlo no nos hace débiles, nos hace verdaderos. Esta meditación puede aplicarse de manera concreta. Piensa en una zona de tu vida donde necesitas ser guardado, tal vez tu carácter, tal vez tu imaginación, tal vez una relación, tal vez tus palabras, tal vez tu manejo del dinero, tal vez tu forma de reaccionar ante críticas, tal vez la manera en que consumes información. Pon esa zona delante del Padre y dile: guárdame aquí, Señor, porque aquí soy vulnerable. También piensa en una persona que necesita ser guardada por Dios. Puede ser alguien de tu familia, alguien enfermo, alguien confundido, alguien lejos de la fe, alguien que está tomando malas decisiones o alguien que simplemente está cansado. No la critiques primero, preséntala primero al Padre. La oración de intercesión no sustituye nuestras responsabilidades, pero abre caminos que nuestras fuerzas no pueden abrir. Al final esta palabra nos invita a vivir con una confianza vigilante. Confianza porque el Padre guarda, vigilancia porque debemos cooperar con la gracia. No vivamos con miedo, pero tampoco con descuido. No vivamos encerrados, pero tampoco expuestos a todo. No vivamos juzgando al mundo, pero sí discerniendo lo que nos acerca o nos aleja de Dios. Que este día sea una oportunidad para vivir más protegidos, más unidos, más verdaderos y más disponibles para el Señor.